La expectativa de vida prácticamente de 1840 al 2040 va a duplicar prácticamente la expectativa de vida de 45 años, se proyecta una expectativa de vida de 90 años. Bueno, ahí está. Se proyecta una expectativa de vida de 90 años para el 2040 y de esto no estamos lejos los países como el nuestro. O sea, si vemos por ejemplo la expectativa de vida en Europa está en este momento en 81 años, la expectativa de vida en Argentina está en 77, 78 Chile, o sea, estamos en una expectativa de vida alta y que esta expectativa de vida va a seguir creciendo. Esto es importante y es muy bueno y es debido a todos los avances que se han generado a nivel de la medicina, de los antibióticos, de la cardiología, y ha llevado a que se prolongara sistemáticamente la expectativa de vida. En este contexto hay ciertas problemáticas y una de las problemáticas son estas enfermedades que son enfermedades edad dependientes. Enfermedades edad dependiente es una enfermedad que aumenta su frecuencia en la medida que aumenta la edad. Por eso, la enfermedad más importante que tiene que ver con esto, que es la enfermedad de Alzheimer, era una enfermedad rara en el siglo pasado, y es una enfermedad muy frecuente en este momento, y va a ser prácticamente una epidemia si no se la maneja como corresponde en los próximos años. Por lo tanto, es extremadamente importante la investigación y es extremadamente importante las acciones sociales. Si queremos ver desde el punto de vista del número de personas con demencia, prácticamente vemos que el crecimiento es y se proyecta exponencial, 24.4 millones en el 2000, 42 millones en el 2020, 115 millones para el 2050, o sea que es una problemática, realmente es lo que Plum llamó en su momento una epidemia. El otro problema es que cuando uno mira qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene pasando entre los países de bajos ingresos y los países de altos ingresos, nosotros estaríamos tentados a pensar que en los países de altos ingresos es donde más va a crecer esto, pero en realidad no. El mayor crecimiento en los próximos años se espera para los países de bajos y medianos ingresos, que es donde se va a dar la mayor cantidad de este tipo de patologías. Nosotros, para tener una idea de cuál es la problemática en nuestro país, yo voy a mostrar dos estudios en los que trabajamos. Este es un estudio que publicamos en el año 2005 con el doctor Raúl Arizaga, en el cual en la ciudad de Cañuela, en los alrededores de Buenos Aires, se hizo un estudio piloto epidemiológico para ver cuál es la frecuencia, cuál es la prevalencia de deterioro cognitivo, cuál es la prevalencia de la enfermedad. Y en la población total, por encima de 60 años, el 23% tenía algún trastorno cognitivo. Entre 60 y 69 años, el 16.9%, entre 70 y 79, el 23%, y en mayores de 79, el 42%. 42% es casi 1 de cada 2, ¿no? Ese es el impacto que tiene. Por otra parte, si vemos qué factores son los factores que actuaron como factores de riesgo, por ejemplo, por supuesto que el factor de riesgo principal es la edad, o sea, en la medida que aumenta la edad, esto aumenta. Vamos a tener, por ejemplo, que la escolaridad es un factor de protección, y vamos a tener, por ejemplo, que la depresión y la hipertensión son factores de riesgo, y el traumatismo de cráneo son factores de riesgo. Hace unos años, y esto todavía se continúa, ustedes saben que lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, en lo que es los alrededores de Buenos Aires y parte de la capital, están localizadas lo que son las villas de emergencia. Hay un proyecto que es el proyecto Acumar, que es una judicialización que lleva a toda una evaluación de cuál es la condición en la parte infantil. Se está haciendo una evaluación
y en la parte de tercera edad se está haciendo una evaluación para saber cuál es el diagnóstico de qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la realidad de lo que está pasando. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de que nos convocaran la gente que estaba dirigiendo ACUMAR para armar toda la parte metodológica del relevamiento en tercera edad y para ver, el relevamiento es un relevamiento puerta a puerta que se hace en distintos sectores de la cuenca de Matanza-Riachuelo, y para septiembre del 2012 se había hecho un relevamiento de 2.437 personas, de las cuales se pudieron estudiar 1.795. Prácticamente el 26% tenían deterioro cognitivo, el 8% demencia y el 18% deterioros cognitivos sin demencia. Esto después están las tablas de cómo aumenta, y ahí vemos claramente cómo aumenta en forma exponencial desde los 60 años en adelante la problemática. Y yo puse una diapositiva que tuvo que ver con una de las publicaciones que hicimos con esto, es ver que, por ejemplo, entre los 65 y 69 años, el porcentaje de la población era el 5.5%. Si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, en Europa es el 1%. O sea que hay, y en esta población especialmente hay factores de riesgo que tienen que ver con factores vasculares, hipertensión, diabetes, colesterol. O sea, hay múltiples factores que juegan y que hacen que esta población tenga una mayor exposición a factores de riesgo, y esa mayor exposición a factores de riesgo es lo que nos muestra un mayor impacto en la parte cognitiva.